Si dan cuenta, en esta mañana nos vamos a estar en los Salmos. No es que he abandonado los Salmos, como quiera continuamos con los Salmos. Pero hemos tomado un pequeño break de Salmo y vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Un verso bastante conocido. Y la realidad es que de este solo verso pudiéramos estar muchos años predicando acerca de Juan capítulo 1, verso 1 solamente. Podríamos sacar mucho de estar lleno de cristología, lleno de teología. Pero esta mañana obviamente vamos a enfatizar en ese Hijo eterno de Dios y el Salvador. Y si usted lee Juan capítulo 1, verso 1 al 4, quizás en su mente, o para algunos de nosotros, viene la temporada de Navidad. Obviamente habla de la encarnación, de la venida del Señor Jesucristo. Estamos cerca de la Navidad, cerca de los días festivos. En realidad para nosotros no sería festivo si Jesucristo no estuviera en el centro. Así que Cristo es el centro de nuestra alegría, Cristo es el centro de nuestra celebración. Inclusive para estar contentos en Cristo no necesitamos una temporada de Navidad, sino que para muchos de nosotros cada domingo es domingo de Navidad. Como para muchos de nosotros cada domingo es domingo de resurrección. Así que nuestra alegría mayor y nuestra alegría principal es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que vemos o cómo es que nos da esa alegría principal? Porque se cumple lo que Dios prometió al principio de la creación. Mejor dicho, luego de la caída. El hombre era perfecto, santo y feliz con Dios en el jardín del Edén. Y él pecó, desobedeció el mandato directo de Dios y cayeron en pecado y en miseria. Y la muerte entró al mundo. Pero luego de su caída Dios hizo una promesa, Dios hizo un pacto con ellos, Dios le prometió la salvación y les dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Aquí Dios está haciendo la promesa de que va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, va a venir uno que rescatará de la muerte, del pecado, de la miseria a su pueblo. Y aquí en Juan 1 al 4 vemos esta promesa cumplida, en donde Dios se hizo hombre. Aquel que habitaba con Dios por toda la eternidad, aquel que estaba en la majestad, en la gloria, se despojó de su gloria y vino a tomar forma de hombre. Y la pregunta en esta mañana es: ¿tu alegría está plenamente en la majestad de Cristo? ¿Está tu alegría plenamente en la majestad de Cristo? O como dice el final del verso 4 que vamos a estar discutiendo, o hasta el día de hoy, hasta esta mañana, usted ha rechazado la vida y la luz que es nuestro Señor Jesucristo. O usted ha rechazado hasta el día de hoy el creer en Cristo Jesús. Así que nos ponemos de pie y vamos a leer Juan capítulo 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él es la vida y la luz del mundo. En esta mañana vamos a ver que Jesús es el Hijo
eterno de Dios. Él es la vida y la luz del mundo. Y he dividido este mensaje en 2 puntos, versos del 1 al 3. Jesús existe desde el principio. Versos 1 al 3 es el primer punto. Jesús existe desde el principio. Y el versículo 4 es nuestro segundo punto. Jesús es la vida infinita. Jesús es la vida infinita. Así que vamos al primer punto. Jesús existe desde el principio. Bajo este punto vamos a ver 2 cosas. Vamos a ver que Jesús es Dios eterno. Y vamos a ver que Jesús es el mediador de todas las cosas. Jesús es el Dios eterno. Fíjense que Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Juan está presentando su prólogo, Juan está presentando su introducción al libro. Él está diciendo de quién él va a hablar en todo su libro, a quién él se va a referir en su libro, en su carta. Y él comenzó diciendo, en el principio era el Verbo, era el logos en el griego, era la palabra. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo en sí era Dios. Y Juan se está refiriendo al principio de todas las cosas. En el griego se llama arque, donde sale la palabra arqueología. Y eso es el principio de todas las cosas. Juan se está refiriendo a Génesis 1:1. Él se va al principio de la creación, cuando Dios hizo la creación, que dice: en el principio Dios creó todas las cosas. Y Juan dice, desde antes del principio, o desde el principio, Jesús es el Hijo eterno de Dios. Desde el principio el Hijo de Dios ha existido. Desde el principio el Verbo ha permanecido. Él es eterno. Desde toda la eternidad está presente, hasta toda la eternidad estará presente. Y obviamente Juan está hablando del Señor Jesucristo. Juan no está parafraseando ni está escondiendo absolutamente nada. Él en sí está hablando del Señor Jesucristo, como más adelante vamos a ver quizás otro domingo cuando vuelva a retomar la carta de Juan. Él está hablando de Cristo Jesús. Y hermano, la creencia de que Cristo es Dios es una doctrina, una enseñanza fundamental para la fe cristiana. Todo aquel que rechace que el Hijo es Dios realmente no puede tener la salvación. Todo aquel que rechace que Jesucristo es Dios no puede conocer verdaderamente y genuinamente a Dios Padre. Y todo aquel que rechace que Jesucristo es Dios y no pueda conocer a Dios Padre, jamás en la vida va a tener el testimonio ni la morada del Espíritu Santo. Es necesario creer que Cristo es Dios, y esto no es una enseñanza moderna, esto es una enseñanza antigua. Es una enseñanza que fue trazada inclusive en el siglo IV en la historia de la iglesia. Hermanos, nosotros como iglesia, particularmente una iglesia confesional, una iglesia de credos, una iglesia histórica, somos una iglesia anticuada. Somos una iglesia que creemos en las confesiones de nuestros padres anteriores. Es una iglesia que confesamos realmente las doctrinas bíblicas que fueron trazadas antes que nosotros existiéramos. Y una de las doctrinas que creó bastante controversia, pero que los padres de la iglesia se pararon firme, fue la creencia de que Cristo, de que Jesús es Dios. Inclusive déjeme leerle el credo de Atanasio. Hay un refrán que decía Atanasio contra mundum. Esto quiere decir Atanasio en contra del mundo. Precisamente por su enseñanza, por ir en contra del mundo con la Biblia en mano. El credo de Atanasio en una de sus partes dice: el atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado
El Espíritu es increado. El Padre es infinito. El Hijo es infinito. El Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno. El Hijo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Desde el principio se trazó esta teología. Donde Cristo no es creado, Cristo es increado, siempre ha existido, es infinito, es eterno, es inmutable. Y este es de quien habla Juan. Juan te está diciendo, te estoy hablando de Dios mismo. Te voy a hablar y te voy a introducir para que conozcas al mismísimo Dios que tomó forma de hombre. Hermano, esto es fundamental para la salvación. Esto es fundamental para nuestra fe, para nuestro crecimiento, para nuestra confianza en Cristo Jesús. Y esta es la fe que nos dejaron los apóstoles, esta es la fe que nos dejaron nuestros primeros pastores después de Cristo Jesús. Estos primeros pastores, primeros apóstoles dejaron bien claro que sin Jesús no se puede llegar al Padre. Que si negamos la deidad, si negamos que Jesús es Dios, entonces realmente no conocemos el camino a la salvación. Fíjense lo que Juan presenta en Juan 20:28 cuando relata el encuentro de Tomás con el Señor Jesucristo luego de la resurrección. Tomás decía, yo no voy a creer hasta que yo lo vea y ponga mi mano en sus llagas. Y Cristo se le presentó. Y la respuesta de Tomás fue, Señor mío y Dios mío. Vemos los apóstoles afirmando la deidad de Cristo. Y la importancia de la salvación a base de eso, Pablo lo dice en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, serás salvo. Hermanos, Pablo era judío. Pablo reconocía el significado de decir Señor. En el Antiguo Testamento, cuando traducimos Yahweh, cuando traducimos el nombre de Dios, lo traducimos como Señor. Pablo cuando hace esta expresión, él está diciendo, si no reconoce a Cristo como Señor o por Señor, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Por eso es que nosotros nos basamos en la importancia de la deidad de Cristo. Porque no es una enseñanza simplemente de nuestros primeros padres, es una enseñanza bíblica, una enseñanza apostólica, una enseñanza que nos lleva realmente y nos da el poder de hacer discípulos a todas las naciones. Porque creemos que Cristo es el Señor. Pero Juan se va más allá. Juan no solamente nos presenta el verbo y nos dice que el verbo era con Dios y que el verbo en sí era Dios, sino que Juan también nos presenta que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Él dice, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos que Jesús es el mediador de todas las cosas. Por medio de Jesús se crearon todas las cosas. Y la lógica de Juan es que si Jesús no es eterno, entonces nada de lo que existe iba a existir. Pero como Jesús existía desde el principio, desde la eternidad, todas las cosas fueron creadas por Dios, fueron creadas por Jesucristo. En otras palabras, Cristo es nuestro creador. Cristo es tu creador. Y nada de lo que existe fue creado aparte de Él. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él. Si Él no existiera desde la eternidad, si Jesús no existía desde la eternidad, nada de lo que conocemos hoy, nada de la creación hubiera existido. Por medio de Él se crearon todas las cosas. Absolutamente todo.
Colosenses 1:16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermanos, estamos hablando. Juan está hablando de Dios mismo. Juan está hablando del mismísimo Dios, creador de todas las cosas. Si usted se encuentra a un artista que usted admira, un mortal artista que usted admira, ¿cómo usted va a reaccionar? Si usted se encuentra quizás con un presidente, usted a favor o no a favor de ese presidente y se lo encuentra de frente, usted realmente se va a impresionar. Usted va a decir: ¡wow! ¿Qué oportunidad tengo de poder tener a este presidente delante de mí? Es una historia, es una anécdota histórica que pasará de sus hijos a sus nietos y quizás a sus bisnietos. Porque ha conocido a alguien que delante de usted es importante. ¿O qué usted diría si ese artista o ese presidente, esa persona importante, no solamente usted se lo encuentra, sino que toca la puerta de su hogar y conoce su nombre? ¿Cómo usted reaccionaría? Hermano, Juan está hablando no de un mortal. Juan está hablando del mismísimo Dios. Juan está diciendo aquel que estaba desde el principio, aquel que es Dios. Aquel por el cual, por medio de Él, tú fuiste hecho. Que tus hijos fueron hechos. Que el mundo, que el planeta, que todo fue hecho. Aquel que creó todas las cosas se despojó y vino a vivir entre nosotros. Vino a morar, a tener tabernáculo, a pasearse entre nosotros. El mismísimo Dios eterno vino a la tierra. ¿Para qué? Para dar vida infinita. Y aquí vamos al segundo punto. Jesús es la vida infinita, verso 4. Juan te presenta a Jesús: el Verbo es Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego va al verso 4 y dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Dios vino al mundo y en Él estaba la vida infinita. Jesús es la vida infinita. El Dios eterno vino a regalar vida. El Dios eterno vino a regalar salvación. El Dios eterno vino a perdonar. El Dios eterno vino a demostrar realmente cuál es el sacrificio y el deseo que Dios tenía de estar con nosotros. Hermanos, esto es lo que el joven rico no pudo ver. Hay un joven rico que se le acerca a Jesucristo y le dice: he guardado todos los mandamientos, he guardado absolutamente todo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice: vende todas las cosas y dale a los pobres y ven conmigo. El joven rico no vio la vida en sí. El joven rico rechazó la vida infinita por bienes materiales y terrenales. Jesús es la vida infinita. En Juan 5:26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha conocido al Hijo el tener vida en sí mismo. Volvemos a la deidad de Cristo, volvemos a que Jesús es Dios. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo y el Hijo puede regalar vida. En Jesucristo se encuentra la vida infinita, la vida eterna. Hermanos, nosotros caminamos, respiramos, comemos, jugamos, tenemos disfrute. Nosotros vivimos, ahora mismo respiramos y vivimos. Y muchos de nosotros quieren vivir más,
planificamos vacaciones, planificamos pasadías, planificamos excursiones. En todo momento estamos pensando cómo puedo vivir más, cómo puedo pasarlo mejor aquí en la tierra. En todo momento queremos disfrutar, queremos descansar, queremos pasarla bien. Nosotros vivimos. Pero hermano, llegará un momento en que no vamos a existir. Llegará un momento en que vamos a dejar de respirar, en que todo acabará. Nosotros no vamos a existir para siempre, ni nuestra memoria quedará para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida que tenemos aquí en la tierra no es como la conocemos, como conocemos la tierra hoy día, no es para siempre. No es para siempre. Vamos a morir. Y aquí está la problemática para nosotros. Usted sabe que no va a vivir para siempre, pero ¿en dónde usted pasará su eternidad? Porque una de las cosas que enseña la Biblia es que nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo muere, es sepultado, pero nuestra alma es eterna. Usted no deja de existir en la muerte. Usted no deja de estar presente en la muerte. Su alma va a pasar en algún lado, es eterna, va al infierno, va al cielo. Y aquí Jesucristo se ofrece como la Biblia, Juan ofrece a Cristo como la vida infinita, como la vida eterna, donde vamos a pasar por toda la eternidad con Dios si ha puesto la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que por gracia ha conocido a Cristo tiene verdaderamente la vida infinita. Tiene la vida infinita. La pregunta para usted, ¿dónde usted pasará la eternidad? ¿Dónde usted pasará si usted muere? ¿Dónde pasará realmente? Y fíjense que la Biblia no solamente habla de una vida futura con Cristo. La vida también habla de una vida presente con Cristo. Todo aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús vive con el propósito por el cual fue hecho. Esta es la vida verdadera. Sin Cristo, aunque usted viva, usted respire, usted disfrute, usted no vive la vida verdadera. Porque la vida verdadera solamente se encuentra en el Hijo eterno de Dios, que es el Señor Jesús. La única manera en que usted puede glorificar a Dios, la única manera en que usted puede agradar a Dios, la única manera en que realmente su vida tiene el significado correcto aquí en la tierra es solamente en Cristo Jesús. Nuestra vida eterna está en Cristo Jesús segura, pero aquí en la vida disfrutamos de una vida verdadera con Cristo. Aquí se cumple lo que Juan 10:10 dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, la abundancia no es la riqueza terrenal. La abundancia no es la fama. La abundancia no es las cosas extraordinarias de esta vida. La abundancia que Juan habla es la vida en Cristo Jesús. La única manera en la cual usted puede interpretar la vida de la manera correcta. La única manera en que usted puede ver la vida de la manera correcta. La única manera en que realmente usted va a encontrar abundancia en la vida es solamente en Cristo Jesús. Es solamente en Él. Usted puede pasar su tiempo tratando de llenar el significado de la vida en las cosas terrenales y jamás en la vida va a ser saciado. Por eso es que Cristo dijo, el que beba de mí no tendrá sed jamás. No solamente tenemos vida eterna en Cristo, sino que aquí en la tierra podemos vivir una vida en abundancia cuando conocemos verdaderamente a Cristo Jesús. En Cristo Jesús vivimos verdaderamente. En Cristo Jesús realmente vemos la vida como la tenemos que ver. Y por último, Jesús es la luz de los hombres. Fíjense lo que dice Juan 1:4. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Jesús es la verdad absoluta.
Jesús vino a alumbrar y enseñarnos cuál es la manera correcta de conocer al Dios verdadero. El hombre ha creado religiones, diferentes de religiones. Yo creo que si vamos a enumerar las religiones que el hombre ha hecho, no nos estamos infinitamente mencionando las religiones falsas. Pero Cristo vino a alumbrar y enseñar de la verdadera religión, que es la religión cristiana. Cristo vino verdaderamente a alumbrar el camino para que conozcamos la manera, el camino correcto de conocer al Dios verdadero. Y por eso Él dice, Él es la luz de los hombres. Él vino a predicar el evangelio de la salvación. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz que vence las tinieblas. Jesús es la luz verdadera. Jesús es el camino, la lumbrera para conocer, para entender, para tener entendimiento de Dios verdadero. Él vino también para presentarse a sí mismo como el resplandor de Dios. Hermano, ¿y qué quiere decir esto? Que la luz verdadera es molestia para las tinieblas. La luz verdadera es molestia para las tinieblas. Por eso es la luz del mundo. Cuando se predica el evangelio y se le dice a las personas, ustedes son pecadores, han sido desobedientes al único Dios verdadero y a consecuencia de eso van a enfrentar el castigo eterno. A nadie le gusta escuchar eso. Por eso es que tenemos tantas iglesias llenas en donde se les predica y se les dice, ustedes pueden alcanzar sus sueños. Ustedes son especiales. Dios te ha puesto en el sufrimiento que tienes porque Dios tiene grandes cosas para ti en el futuro. Has sufrido tanto porque tú eres un soldado fuerte de Dios, porque eres especial. Por eso es que vemos tantas iglesias que han abandonado la verdadera luz. Han abandonado la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije antes, si abandonan la proclamación del evangelio de la gracia, entonces nunca sabrán la manera correcta de conocer al único Dios verdadero. Cuando queremos apagar la luz verdadera, y como Cristo decía, tú no enciendes una luz para ponerla debajo de una canasta. Cuando quieren poner la luz debajo de una canasta, entonces el mundo no conocerá y no sabrá del Señor Jesucristo. Si escondemos la luz verdadera, la iglesia no crecerá en santidad, en conocimiento y en amor en Cristo Jesús. Si usted no quiere estudiar la luz verdadera, entonces usted nunca sabrá qué es lo que usted necesita cambiar para agradar a Dios. La luz verdadera es mortificación para las tinieblas. ¿Por qué? Porque al mentiroso lo señala como pecador. Porque al fornicario lo señala como pecador. Porque al que desea los bienes de otros lo señala como pecador. Porque el que no honra el nombre de Dios y no ama a Dios lo señala como pecador. Por eso es que la luz verdadera es mortificación para las tinieblas. Pero ¿sabes qué dice Juan? Dice, en él estaba la vida. Y dice, la vida era la luz de los hombres. La luz vence las tinieblas cuando el verdadero Hijo de Dios, el escogido de Dios, escucha el evangelio. Esa luz puede en contra de las tinieblas y no importa qué, usted va a venir a los pies de Cristo Jesús. Cristo es el único que alumbra al hombre y a la mujer en medio de las tinieblas para dirigirle el camino correcto a Dios. Y esa luz eterna, esa luz de Cristo, dice, la salvación no se obtiene por obras.
Esa luz eterna, dice la salvación, no se obtiene por rituales. Te dice la salvación no es por conocer más, por ser más sabio, más inteligente. Esa luz verdadera lo que dice es que la salvación es únicamente por medio del Evangelio. Porque Jesús es el Evangelio. La luz que anuncia la única manera en la que el hombre y la mujer pueden conocer al Dios verdadero. Esa luz verdadera dice: yo he ofrecido a mi Hijo, a mi único Hijo eterno. Yo he ofrecido a mi Hijo amado para que ustedes no permanezcan en tinieblas, para que ustedes no se pierdan en tinieblas, para que ustedes no perezcan por el pecado. Yo he ofrecido a mi Hijo eterno para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, para que tengan vida infinita. Iglesia, ustedes admiran esa luz infinita, esa luz verdadera. El verdadero creyente no solamente anhela la luz, sino que quiere que esa luz resplandeciente esté sobre él en todo momento y sobre ella en todo momento, porque quieren agradar a Dios y quieren ver sus faltas y quieren ver el camino de la santificación, el camino de transformar más su corazón y que sea más semejante a Cristo. Esa luz, el creyente anhela esa luz, no se quiere apartar de la luz por la desobediencia, sino que quiere constantemente disfrutar de esa luz verdadera en obediencia. Pero aquí hay algo que dice Juan al final. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Hermanos, o visita que nos viene hoy día, ¿usted ha anhelado esa luz? ¿O usted ha rechazado esa luz? Más adelante Juan dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Si usted ha rechazado la luz de Cristo Jesús, si usted ha rechazado a Cristo Jesús, entonces usted no tiene ninguna esperanza de disfrutar de la vida infinita. Hermano, ese no es el regalo más grande que nosotros podemos recibir. El regalo más grande que recibimos por medio del Evangelio es Dios mismo. Es Cristo Jesús mismo. Si usted ha rechazado la luz de Cristo, usted nunca va a disfrutar de Cristo mismo, de Dios mismo, el Dios que se despojó de su gloria y vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Así que yo les digo, abracen la luz, anhelen la luz. ¿Qué es lo que le impide a ustedes de venir y creer en Cristo Jesús? ¿Qué le impide a usted de creer en el Evangelio que ha escuchado? ¿Qué le impide entregar su vida completa a aquel que vino a la tierra a morir por el que ponga la fe en él? ¿Qué es lo que le aguanta? Déjeme decirle que la vida en Cristo es mucho mejor que la vida en el mundo. Que la vida en Cristo es mucho más dulce que la pérdida de las tinieblas. Que no existe nadie que lo va a amar tanto como Cristo ama a su pueblo, como Dios ama a sus hijos. Su pasado no es una excusa para no venir donde Cristo Jesús. Sus pecados no son excusas para no poner la fe en Cristo Jesús. Al contrario, es la razón por la que usted tiene que venir desesperadamente a los pies de Cristo. Al que viene a Cristo, Él no los rechaza, Él los abraza y le da la vida eterna. Hermano, así que hemos visto hasta ahora que Jesús existe desde el principio. Y hemos visto que Jesús es la vida infinita. Iglesia, ese es nuestro gran gozo. El gozo de saber que Dios cumplió su palabra y envió a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener el camino correcto para llegar a Él. Y hoy día podemos gozar y disfrutar
no solamente de una luz verdadera, sino del mismísimo Cristo Jesús. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es directa y es precisa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a anhelar esa luz, a apreciar esa luz, a querer estar permanente en la luz y no separarnos a las tinieblas. Señor, y si hay alguien hoy que aún no ha conocido a Cristo como el Señor, que tu Espíritu Santo mueva sus corazones, que el Espíritu Santo ponga la urgencia de abandonar su vida pasada y creer en el amor y la salvación que solamente ofrece tú por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.